Hola a todos. El versículo correspondiente a las lecturas del domingo, día 9 de octubre de 2022, 28º del tiempo ordinario, es el siguiente. Es palabra digna de crédito, pues si morimos con él, también viviremos con él. Segunda de Timoteo 2:11. O si lo quieren más largo y mucho mejor, es palabra digna de crédito, pues si morimos con él, también viviremos con él. Si perseveramos, también reinaremos con él. Si lo negamos, él también nos negará. Si somos infieles, él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Sería segunda de Timoteo 2:11-13. Recordáis que hace poco vimos primera de Timoteo 1:15 y allí decíamos que estas cartas, de estas dos cartas a Timoteo y la carta a Tito, pertenecen al grupo de las llamadas cartas pastorales de San Pablo, porque van dirigidas a discípulos suyos que son obispos, en concreto a Timoteo, que es obispo de Éfeso, y a Tito, que es obispo de Creta. Se ha cuestionado mucho, y no solamente se ha cuestionado, sino que se niega directamente por la inmensa mayoría de los estudiosos, que las cartas sean auténticamente de San Pablo. Pues esto lo vamos a poner en tela de juicio porque hay muchas conexiones doctrinales con San Pablo y además hay, sobre todo en esta segunda a Timoteo, que los especialistas dicen que es más probable que sí sea de San Pablo, en esta segunda a Timoteo hay muchas alusiones a cuestiones personales. Por ejemplo, le recuerda a Timoteo, o él recuerda que Timoteo recibió la fe de su abuela Loide y de su madre Eunice, hace referencia a determinados herejes como Himeneo y Fileto, o Alejandro el Metalúrgico, que se portó mal con él, hace referencia también a Lucas diciendo que está con él y a Marcos le pide que vaya con él, los saludos finales, etcétera. Todas estas cuestiones personales nos hacen pensar que efectivamente se trate de una carta con más visos de autenticidad, aunque eso no quita para la canonicidad y la inspiración de las tres cartas pastorales, que en ningún momento se niegan o se impugnan. La relación de nuestro versículo, por ejemplo, con Romanos 6:5 es evidente. Romanos 6:5 nos dice: pues si hemos sido incorporados a él en una muerte como la suya, lo seremos también en una resurrección como la suya. Se dice en la Biblia de Jerusalén que estos versículos del capítulo segundo, 11-13, pertenecían a un antiguo himno bautismal. Y no nos extraña porque, por ejemplo, ya vimos nosotros Colosenses 2:12, por el bautismo habéis sido sepultados con Cristo y habéis resucitado con Él. En Romanos 6:4 le dice, por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte. Por tanto, tiene sentido que estos versículos sean un fragmento de un himno bautismal. Y todo comienza con la expresión, como pasaba en 1 Timoteo 1:15, es palabra digna de crédito, es decir, pistos ho logos. Y ya decíamos en aquella ocasión, no se refiere a que la doctrina está contenida en la Escritura, sino a ese depósito de la fe al que hace alusión al final de 1 Timoteo, que es palabra digna de crédito, como encabeza estos versículos. Y eso que esta segunda carta a Timoteo le da un valor muy grande a la escritura, pero que no fundamenta el principio de sola escritura como pretenden los protestantes. Por ejemplo, capítulo 3, versículo 16, muy conocido: toda escritura es inspirada por Dios y además útil para enseñar, para arguir, para corregir y educar en la justicia. Y un poco más adelante, capítulo 4, versículo 2, proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, arguye, reprocha, exhorta con toda magnanimidad y doctrina. Pero repito, no fundamenta el principio de sola escritura. La carta es muy breve y tiene momentos bellísimos. Por ejemplo, un poco más adelante, capítulo 4, versículo 3, hay un fragmento que parece que ha sido escrito ayer por la tarde. Porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que se rodearán de maestros a la medida de sus propios deseos y de lo que les gusta oír. Y apartando el oído de la verdad, se volverán a las fábulas, pues como hoy en nuestra iglesia. Y el versículo 7 de este capítulo 4, que no tiene desperdicio, cuando nos dice el propio San Pablo: he combatido el noble combate, he acabado la carrera, he conservado la fe. Pues ese es el deseo que todos tenemos. Y te saludo, pues como saluda San Pablo al final de esta carta: el Señor esté con tu espíritu. Ya sabes, que la Biblia te acompañe.